Buenas noches. Bueno, siguiendo las clases del posgrado de nefrología de 2020, año que creo que no olvidaremos jamás. Voy a hablar sobre el tema cómo se nos acerca o cómo se nos presenta el paciente con enfermedad renal. Soy la doctora Elisa Morales y bueno, bienvenidos a esta clase. La enfermedad renal, ¿cómo debemos llamarla y cómo la vamos a encontrar? Hay un nuevo artículo en el Kidney Internacional del 2020 donde se ha cambiado la forma de la nomenclatura de la enfermedad renal, algo que discutiremos en otro momento, ¿no? Pero se está tratando de cambiar desde distintos puntos de vista, redefinir la nomenclatura de la enfermedad renal en unas KDIGO 2020, sobre todo para enfocar la descripción de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal aguda, centrado en dos aspectos, desde el punto de vista del paciente, donde vemos cuando utilizamos la palabra riñón, renal o nefroangiosclerosis, síndrome nefrótico, es decir, tratar de modificar, redefinir este tipo de palabras. Y sobre todo cuando utilizamos la palabra fallo versus estadio final. O sea que está centrado en el paciente y en la precisión de los términos de CKD, o sea, de enfermedad renal crónica, y de AKI, o insuficiencia renal aguda, en estadios versus descripción de enfermedad o severidad de la enfermedad. Entonces, este artículo habla de cuando decimos riñón, renal, nefro, respecto a enfermedad o función, falla renal con presencia o ausencia de síntomas en tratamiento y en cuanto decimos, o cuando decimos terminal. Estas KDIGO de 2020 nos aportan nuevas nomenclaturas de CKD y AKI, definen severidad y aclaran con precisión nuevos términos para nefrólogos, para médicos y para pacientes. Probablemente hagamos un foro para discutir esta nueva nomenclatura. Bueno, en este mismo Kidney sale este famoso dibujo que ya hace rato que para considerar la enfermedad renal en general, tanto la aguda como la crónica, y tenemos que considerar cada vez que hablamos de complicaciones, que es lo primero que tenemos que tener presente en la enfermedad renal, porque la enfermedad renal, desde considerar lo normal al incrementado riesgo, al daño, a la enfermedad, a disminución del filtrado glomerular, al fallo renal y la muerte. Entonces, nosotros sabemos que con el filtrado glomerular, cada vez que disminuye, vamos con la flecha hacia la muerte, y nosotros con el daño tenemos que tratar de evitar el progreso del daño. Es así que tenemos como causa A siempre las complicaciones, B considerar las enfermedades renales, ya sea agudas o crónicas, llamamos cuando son menor o igual a 3 meses agudas, mayores a 3 meses crónicas, y la injuria renal aguda, los cambios dentro de una semana. Entonces, tenemos que considerar siempre la función, los resultados, la estructura, y sobre todo considerar cada vez que estamos frente a una enfermedad renal crónica la duración y cómo vamos a prolongar la consideración de esa enfermedad y cómo vamos a prolongar la duración de la enfermedad. Digamos que este sería el desafío del nefrólogo. ¿Cómo se presentan los pacientes clínicamente en la nefrología? Todo esto está tomado desde un capítulo del Brenner, y en el Brenner aparecen 9 formas en que se presenta el paciente, y yo le agregué 2 más
porque también se presentan la proteinuria asintomática y la hematuria recurrente. Entonces, si uno diría, como dice el Brenner, se presenta la hematuria asintomática, aquí diría membrana zinc, sería una de los diagnósticos, o IgA, o membrana proliferativa, o síndrome de Alport. Segundo, la hematuria recurrente, que también puede ser la membrana zinc, IgA, membrana proliferativa, o síndrome de Alport. La proteinuria asintomática, el síndrome nefrótico con todas sus formas, membranosa, membrana proliferativa, cambios mínimos, mesangio proliferativa, glomerulosclerosis focal y segmentaria, diabetes, amiloidosis por deposición de cadenas livianas. Síndrome nefrítico es lo que llamamos la nefritis aguda, que son las glomerulonefritis agudas, ya sean postestreptocóxicas, postestafilocóxicas, focales y difusas, como la IgA, lupus, membrana proliferativa, fibrilar, y dentro de las nefritis agudas, las glomerulonefritis rápidamente evolutivas, como saben que hay formas de clasificarlas, ya sea la antimembrana basal, por complejos inmunes, por ANCA, y hay algunos autores que también las clasifican en 5 tipos, donde mezclan también los ANCA y por complejos inmunes. La sexta sería la nefropatía obstructiva, la otra forma de presentación de la enfermedad renal. 7, la insuficiencia renal aguda o AQI. 8, la nefrolitiasis. 9, la infección urinaria. 10, la hipertensión arterial, algo tan común y tan importante para considerar las enfermedades renales. Y 11, la enfermedad renal crónica. Estos serían las grandes formas en que los pacientes nos llegan a la nefrología. Es importante considerar estas formas porque desde allí vamos a ir desglosando minuciosamente a través de una historia clínica completa, antecedentes familiares de enfermedad, peso al nacer, examen exhaustivo de detección de hipertensión arterial, alcohol y drogas, antecedentes de fumar cigarrillos, peso y talla corporal, antecedentes de enfermedades metabólicas, imágenes, también continuaremos con imágenes comunes como son la ecografía renal, la TAC y otros estudios radiológicos necesarios, y mientras sea posible utilizar la biopsia renal para diagnóstico y sobre todo pronóstico de la enfermedad renal. ¿Cómo se nos presenta la hematuria asintomática o lo que llamamos la microhematuria? Los glóbulos rojos se excretan 1 millón de glóbulos rojos por día en orina. Esto en el sedimento aparecen solamente 1 a 3 glóbulos rojos como algo normal. Más de 3 glóbulos rojos se considera hematuria microscópica y hematuria asintomática que está en el 13% de los pacientes normales, pero nunca debe ser ignorado cada vez que tenemos hematuria mayor al 3 al 5%. Dejar de lado el recuento de Addis por inexacto, que todavía se sigue pidiendo y que todavía lo seguimos viendo, que algunos clínicos nos envían. Y considerar la microhematuria, que es 5 o más glóbulos rojos por campo por 400 aumentos. Los glóbulos rojos pueden ser eumórficos o dismórficos. Los dismórficos también se los llama acantocitos, que son patognomónicos de enfermedad glomerular. 50 a 80% de eritrocitos dismórficos nosotros los consideramos enfermedad glomerular. Y un 5 a 25% de acantocitos es enfermedad glomerular. Si nosotros, el paciente viene y nos dice que tiene orina marrón, siempre hay que considerar las causas endógenas, como es esto de que pierden glóbulo rojo por la sangre, hemoglobina, mioglobina, bilirrubina, porfirina o melanina,
También el paciente ha comido sustancias alimenticias como colorantes artificiales, remolachas, frutillas, arándanos, o también drogas que pueden modificar la orina, como son la bremicina, la cloroquina, la deferoxamina, la levodopa, la metildopa, el metronidazol, la nitrofurantoína, la fenazodiazepidina, la quinina, la fenolftaleína y la rifampicina. Acá les muestro una foto de acantocitos que ustedes pueden ver, está en algún artículo que se los puedo pasar. Los acantocitos es el paso de los glóbulos rojos a través de los diferentes, los túbulos, ya sea porque son modificados por el pH, por las estricteces, por los cambios de osmolaridad de la orina. Por eso aparecen los acantocitos de esta manera. Acá, por ejemplo, podemos ver, además de los acantocitos, podemos ver un cilindro hemático, que ya significa ya un poco más importante que solamente ver acantocitos. Aquí tienen distintas formas de acantocitos y acá hay una que está en un artículo, ahí se los puse, que se los puede llamar en distintas formas como los esquinocitos, anulocitos, las células fantasmas, los codocitos, esmaquitocitos. Son distintas morfologías de los eritrocitos dismórficos. La hematuria recurrente. Es importante diferenciar la hematuria glomerular de la hematuria urotelial, sobre todo por el color. Por ejemplo, la hematuria glomerular es marrón, en cambio la hematuria urotelial generalmente es bien roja, sobre todo en la urotelial hay coágulos. En la hematuria glomerular suele estar acompañada de proteinuria, no así en la hematuria urotelial. La morfología, los dismórficos en la glomerular, isomórficos en la urotelial. Suele estar en la glomerular, suele estar acompañado de hipertensión, edema, de infección urinaria no aparece hematuria glomerular. Dolor de espalda y lumbar que suele acompañar a los síndromes nefríticos. La función renal suele estar normal en algunos casos de hematuria glomerular. Historia familiar siempre es positiva, siempre antecedentes en la familia de hematuria glomerular. El trauma generalmente es negativo. Infección del tracto respiratorio superior es positivo y fiebre y RAS también es positiva. No así en la hematuria urotelial. Cuando nosotros tenemos una hematuria microscópica es muy importante hacer la historia clínica completa, el examen físico, un cultivo de orina y sobre todo siempre tener presente la albúmina, solicitar la albuminuria, o sea la albúmina urinaria y la ecografía renal. Cuando tenemos una hematuria no glomerular, es decir, por un lado podríamos tener la hematuria con dismórficos más del 50%, la flecha hacia la derecha con proteinuria y acantocituria, y entonces empezar a pensar en todas las enfermedades glomerulares y acompañar de filtrado glomerular, proteinuria, serología y biopsia renal. Eso cuando consideramos la hematuria glomerular. Cuando la hematuria no es glomerular, siempre tenemos que pensar el sexo del paciente, la edad, el cultivo, reevaluar el sangrado si es intenso, ver si es necesaria internación. Si no es necesaria la internación, hacer TAC, ver si consideramos una masa o lesión. Si esto es negativo, ahí siempre hay que considerar la edad del paciente. Si es mayor, si es mayor de 40 años, alto índice de sospecha de tumores uroteliales o tumores de vejiga. Menos de
40 años también tienen bajo índice de sospecha, pero siempre también referir hacia el cultivo y repetir si es que se presenta nuevamente esta hematuria. Considerar la grosera hematuria siempre, sobre todo con la sospecha de malignidad. Es decir, aquí les puse una diapo que está en el Brenner, donde ven la alta incidencia de cáncer relacionado a todo lo que es el urotelio, tanto en varones como en mujeres, y también en relación a la edad. Proteinuria aislada. Siempre cuando la proteinuria es aislada, uno tiene que pensar si hay enfermedad, si tenemos enfermedad renal o sistémica o sedimento urinario anormal. La proteinuria aislada puede ser benigna, entonces hay que considerarla a la funcional, la transitoria idiopática, la ortostática, y también tenemos que considerar que puede haber pacientes que tienen proteinuria aislada persistente. Es un grupo raro, pero hay algunos casos con pronóstico reservado. Siempre que hacemos estudio de hematuria, tenemos que hacer el estudio de orina, porque tenemos que hacer las cintas. Hay que considerar que cuando estudiamos la orina, tenemos que siempre estar pensando en la proteinuria. Se basa en el concepto conocido como error proteico de los indicadores, es decir, que las cintas reactivas de la orina tienen alta selectividad para detectar la albúmina o proteinuria de alta selectividad. No detectan proteínas de bajo peso molecular, como son las gamma-globulinas, las glucoproteínas, las cadenas livianas o las proteínas de Bence-Jones. Hay que agregarles para hacer unas pruebas de precipitación, como es el ácido sulfosalicílico, que sí detecta las proteínas de bajo peso glomerular. O sea que cuando hacemos el DISTIC, o sea, las pruebas de las tiras reactivas de orina, es más indicado, o sea, es seguro que nos va a detectar albúmina, es decir, proteinuria de alta selectividad. Estos DISTIC para proteinuria no los afecta el pH de la orina, son más sensitivos para albúmina que para otras globulinas, como ya lo dijimos, a los cuales hay que agregarles el sulfosalicílico. Es negativa cuando es menos de 15 miligramos por decilitro, cuando tiene trazas entre 15 a 30, una cruz es entre 30 y 100 miligramos por decilitro. Esto es muy importante que lo aprendan. Cuando tenemos dos cruces, entre 100 y 300 miligramos por decilitro, más de 3 cruces, 300 a 1000, y más de 4 cruces, más de 1000 miligramos. Están preparados para medir microalbuminuria, y la electroforesis de otros geles de agarosa permiten detectar, como ya les dije, las otras globulinas. Síndrome nefrótico es otro de las grandes formas en que se nos presentan los pacientes renales. El síndrome nefrótico, obviamente, lo conocemos todos por la proteinuria nefrótica, una proteinuria mayor a 3 gramos, que se acompaña de hipoaluminemia, de edema, de hiperlipidemia, de lipiduria, de trastornos de la coagulación, y es consecuencia clínica siempre de aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular. Cada vez que tenemos un síndrome nefrótico tenemos que pedir, como en todos los casos que les dije de estos grandes síndromes, hemograma completa, electrolitos, concentraciones de urea y creatinina, estudios de la función hepática, es muy importante, niveles de complemento total, CH50, C3 y C4, y como sugieren los hallazgos clínicos, pruebas de anticuerpos anti-ADN, títulos de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCA,
prueba de anticuerpos antimembrana basal glomerular, prueba de título antiestreptolicina o estreptocima, títulos de crioglobulinas, análisis de anticuerpos B y C, determinación de carga viral, prueba del virus de la inmunodeficiencia humana, hemocultivos y siempre frente a un síndrome nefrótico estar pensando en la biopsia renal. El síndrome nefrótico lo pueden causar, esto se va a desarrollar, esto simplemente son, les hablo en forma grosera los síndromes, porque esto después lo vamos a desarrollar bien en el programa. Pero sabemos que el síndrome nefrótico lo causan glomerulopatías primarias o glomerulopatías secundarias, y siempre considerar enfermedades sistémicas entre las secundarias, sobre todo la diabetes en primer lugar. Y enfermedades infecciosas como el HCV, el HIV o la sífilis, fármacos, penicilamina, mucho más raro, los inhibidores ACE, tamoxifeno, el litio, neoplasias, linfomas, leucemias o misceláneas. Bueno, acá también lo clasificamos en primarias, no proliferativas y proliferativas. Bueno, y sobre todo las causas secundarias del síndrome nefrótico, tenerlas siempre presentes, sobre todo a la diabetes mellitus tan incidente en esta época, el lupus eritematoso sistémico, la amiloidosis, los carcinomas en pacientes mayores de 60 años, linfoma, mieloma, preeclampsia, drogas, oro, antibióticos, fármacos como la penicilina, heroína, infecciones, como ya les repetí, solicitar virus de la hepatitis C, y trastornos congénitos, considerar siempre presente el Alport, el nefrótico congénito y el síndrome uña rótula. Si vemos, esto es muy raro verlo, pero esto es la famosa cruz de Malta, que es lo que se llama la lipiduria. Es ver en la orina esto que se llama la cruz de Malta positivo. Siempre hay que considerar en el síndrome nefrótico que nosotros vamos a tener hipoaluminemia porque la estamos perdiendo a la alúmina, y entonces tenemos una disminución del retorno capilar periférico con un aumento renal de la absorción de sodio, y por lo cual siempre tenemos edema. O sea que el síndrome nefrótico está caracterizado por hipoaluminemia y edema. Y también está mezclado el hígado, por eso también hay que solicitar todas las, todo lo que es lo relacionado al hígado, porque el hígado se disminuye el HDL y la lecitincolesterol aciltransferasa, la LCAT, y por eso perdemos nosotros, disminuye el catabolismo y aumenta la apolipoproteína B. Entonces hay una aumentada síntesis de hepática y una aumentada actividad de la LDL y la VDL y los kilomicrones y triglicéridos. Por eso existe esta hiperlipidemia en el síndrome nefrótico. Y otra cosa que también pasa en el síndrome nefrótico, el trastorno de la coagulación, debido a la pérdida de hierro, de vitamina D, de tiroxina, de inmunoglobulinas, de proteínas del complemento. Entonces están alterados todos los valores de la coagulación. Es como que tiene una actividad trombótica aumentada. Entonces, en el síndrome nefrótico, otra de las cosas que también tenemos que considerar, por años hemos considerado, y acá lo describió muy bien Scheirer y Farsen en una hipótesis sobre overfilling del síndrome nefrótico, hemos considerado que el síndrome nefrótico siempre estamos como un volumen plasmático aumentado. Entonces, uno lo podría explicar y considerar como por años se ha considerado que es un overfilling, es decir, un exceso de agua corporal. Pero en realidad
si ustedes leen este trabajo, pueden ver que no todo el síndrome nefrótico, si solamente un 25% de los pacientes con síndrome nefrótico tienen overfilling, es decir, aumento del volumen plasmático y verdadero trastorno urinario de la reabsorción del sodio urinario y un verdadero defecto del sodio urinario renal. La mayoría de las veces, el 42% de los pacientes tienen el volumen plasmático normal y un 33% de los pacientes tienen underfilling. Es decir, esto es importante considerar estos datos porque ¿cómo vamos a tratar el síndrome nefrótico? Es decir, si nosotros tenemos un filtrado glomerular menor del 50%, posiblemente tengamos un sobrellenado, un overfilling, y si tiene un filtrado glomerular más del 75% normal, lo que va a tener es un underfilling y una respuesta hormonal, un sistema aumentado, una aumentada respuesta del RAS y aumento de la angiotensina-aldosterona. Si tiene una albúmina sérica más de 2 gramos, posiblemente tenga overfilling. Si tiene menos de 2 gramos, va a tener subllenado, o sea, underfilling. Y todas estas cosas, si tiene hipertensión arterial, también va a tener retención de agua y sodio. Y sobre todo un dato clínico que es la hipotensión postural, que te va a indicar el subllenado o underfilling. Es importante leer este trabajo porque es importante saber cómo lo vamos a tratar al síndrome nefrótico con distintos tipos de diuréticos y como que no siempre es las mismas características y el mismo uso de albúmina y furosemida, sino que muchas veces el fármaco indicado es la espironolactona. Síndrome nefrítico, otro de los grandes síndromes, se caracteriza por la presentación aguda de hematuria glomerular, con cilindros eritrocitarios, proteinuria, que es en rango variable, acompañado de grados variables de retención de agua y sal, congestión circulatoria, hipertensión, edemas y caída del filtrado glomerular, no siempre, pero la mayoría de las veces. Se caracteriza por la presencia de hematíes dismórficos, eritrocitos, cilindros hemáticos, neutrófilos, leucocitos, células tubulares, cilindros serios. Tiene estrecha correlación con la actividad renal. Es útil en el diagnóstico y monitoreo de la enfermedad renal y la biopsia renal es indispensable para determinar el pronóstico del manejo del síndrome nefrítico y sobre todo si hay pérdida de la función renal. La presentación clínica del síndrome nefrítico siempre está presente la hematuria en el 100% de los casos, ya sea persistente o intermitente, hematíes dismórficos, eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios. Un tercio presenta rorinas oscuras y 2/3 microhematuria. En el 85% de los casos hay edemas, anasarca en el 36% de los chicos, hay hipertensión en el 82% de los casos, el 50% de esta hipertensión requiere tratamiento, hay proteinuria que es siempre un rango variable y hay en algunos casos oliguria y síntomas inespecíficos como el dolor sordo o lumbar entre el 5 al 10% de los casos. Siempre en los casos del síndrome nefrítico hay que evaluar también historia clínica completa y exámenes de rutina, niveles de electrolitos. Algo muy importante es evaluar en el síndrome nefrítico la función hepática y el nivel de complemento. También, por supuesto, pedir los anticuerpos anti-DNA, ANCA, antimembrana basal, prueba antiestreptolicina,
títulos de crioglobulina, análisis de anticuerpos B y C, determinación de la carga viral, virus de la inmunodeficiencia humana, hemocultivos. Y sobre todo, en el síndrome nefrítico siempre hay que considerar cómo está el complemento en el suero. Y entonces hay enfermedades que tienen niveles bajos de complemento sérico, enfermedades sistémicas con CI3 bajo, como es el lupus eritematoso sistémico, las crioglobulinemias, hepatitis C, endocarditis bacteriana o la nefritis por Schum, las enfermedades renales localizadas, ya sea la glomerulonefritis post-estreptocóxica aguda, que nos va a dar el consumo de complementos, C3 bajo, C4 normal, glomerulonefritis membrano proliferativas, la tipo 2, enfermedad por depósitos densos con el CT3 bajo y C4 normal. Y los niveles normales de complemento. Entonces ahí tenemos que ver también enfermedades renales sistémicas, las poliarteritis, la glomerulomatosis con anticitoplasma de neutrófilos, con poliangeitis, la vasculitis por hipersensibilidad, la púrpura de Genot, el síndrome de Wood-Pasteur, y enfermedades renales localizadas, nefropatía por inmunoglobulina A, la rápidamente evolutiva, la antimembrana basal y las pausinmunes. O sea que siempre en los síndromes nefríticos considerar el nivel de complemento en suero y saber cuáles son las que tienen complemento bajo y las que tienen complemento normal. Eso también es una ayuda diagnóstica. Vamos a considerar la uropatía obstructiva. Si bien la uropatía obstructiva puede ser una de las formas de la insuficiencia renal aguda, es importante separarla como síndrome de presentación de enfermedad renal y siempre tenerla presente. Es la interferencia del drenaje de orina en la pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra. Considerar edad por patología prostática, considerar síntomas de dolor e imposibilidad de orinar, la hematuria y el dolor por litiasis, esto también puede provocar nefropatía obstructiva. Es importante hacer el examen físico para considerar el globo vesical y el dolor lumbar por hidronefrosis. Considerar AKI también como parte de su clasificación. Ya veremos que en AKI, dentro de las clasificación de insuficiencia renal aguda, también tenemos la nefropatía obstructiva. Considerar los síntomas ya sea de días o semanas, realizar en forma urgente ecografía renal y prostática, considerar tumores y considerar TAC sin contraste. Otro de los más importantes consideraciones es la insuficiencia renal aguda, teniendo como causas las tres grandes causas: prerrenal, renal y posrenal, donde acabamos de hablar de todas las causas obstructivas, y considerar la prerrenal con la, por ejemplo, hemorragias, quemaduras, pancreatitis, diarrea y vómitos, sudoración excesiva, uso excesivo de diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis. La renal, ya sabemos, isquemia por necrosis tubular aguda, nefrotoxina, agentes de contraste, septicemias, las nefritis intersticiales agudas, las glomerulonefritis aguda, el síndrome vascular agudo, por ejemplo, arteria renal, la oclusión de arteria renal, el tromboembolismo o disección, y la enfermedad ateroembólica. Y la posrenal, que si bien yo se los puse como nefropatía obstructiva aparte, considerar también dentro de la insuficiencia renal aguda la posrenal, que es la obstrucción del tracto superior, ya sea por nefrolitiasis, papila necrosis u obstrucción de riñón funcional solitario, obstrucción del tracto inferior, como por ejemplo hipertrofia prostática, estenosis uretral, masa o piedra vesical o catéter urinario obstruido. ¿Qué debemos calcular? Lo primero que tenemos que hacer siempre en insuficiencia renal aguda es
calcular para diagnóstico las famosas fórmulas para determinar si es prerrenal o renal. Uno de los principales es medir el sodio urinario en sodio aislado, la osmolaridad, que es menos de 20 o más de 40, la osmolaridad urinaria, el radio urea y creatinina, que puede producirse en relación urea-creatinina menor de 10 en los casos de rabdomiólisis, con la concentración de creatinina aumenta bruscamente como resultado de la liberación de un músculo necrótico, y sobre todo la famosa excreción fraccional de urea y de sodio, que todos conocen, que es tan importante calcular la fracción excretada de sodio y la fracción excretada de urea. La de sodio si no usamos diuréticos y la de urea si usamos diuréticos. Está convalidado en distintos artículos que la excreción fraccional de urea de más del 35% nos indica fallo renal agudo. Ustedes ya lo saben, ya los usan, y por favor aprendan que frente a una insuficiencia renal aguda solicitar los índices urinarios. También es importante considerar la densidad del peso específico de la orina. Esto como dato anecdótico y como dato para que ustedes lo consideren. Cuando es normal la densidad es entre 1015 y 1025. La hipostenuria la llamamos cuando es mucho más baja de esos valores, menos de 1010, menos de 1007. La isostenuria 1010, eso indica mala reabsorción tubular. La hiperstenuria más de 1025 en los casos de proteinuria, deshidratación, glucosuria, eclampsia, nefrosis lipoidea, de estranos, sustancias de contraste. Eso puede dar hiperstenuria. Y siempre considerar densidad versus osmolaridad. No es lo mismo, o sea, la osmolaridad no está influenciada por el peso específico de los solutos. Por lo tanto, es un mejor indicador de concentración o dilución del riñón. Y acá le doy los datos, ¿no es cierto? Que una unidad de peso específico son 40 miliosmoles. Miliosmoles por kilo de agua. Y le doy los valores. Bueno, nosotros clasificábamos aquí, las distintas clasificaciones de aquí fueron modificándose. Recuerden, desde 1950, 80, 2010, hasta llegar a King. Recuerden rifle en el 2000, fallo, injuria y riesgo. Y después las CADIGO a King en 2010, hasta llegar al 2012, donde ya clasificamos CADIGO. Y es tan importante que ustedes puedan determinar los 3 estadios CADIGO frente a un paciente cuando han identificado que tiene insuficiencia renal que no es prerrenal, insuficiencia renal de origen renal. Y aquí están el estadio 1, 2 y 3, que se consideran los valores de creatinina aumentadas ya sea 1,5 o 1,9 veces el basal, el estadio 2, 2 a 2,9 estadio basal y más de 3 veces estadio basal, y considerar la anuria. Es muy importante que sepan estos estadios de las CADIGO, que es lo último que conocemos en definición de aquí. Cuando hablamos de nefrolitiasis, obviamente hablaremos específicamente del tema nefrolitiasis. Yo simplemente estoy haciendo un pantallazo. Es importante considerar y hacer el diagnóstico diferencial clínico de los dolores. Cuando se trata de un dolor renal, considerar si el dolor es renal, pielonefritis renal, pensar en coágulos sanguíneos, en infarto renal, en tumor del riñón o en necrosis palpilar. Considerar todos estos diagnósticos. El dolor ureteral, que puede ser desde una
tumor ureteral, un coágulo sanguíneo, constricción o también un cálculo que está corriendo. La vejiga, si hay dolor vesical, tumor de vejiga, coágulo sanguíneo o retención urinaria. Y si el dolor es intraabdominal, hacer el diagnóstico diferencial con las peritonitis, la apendicitis, las enfermedades biliares, las obstrucciones intestinales, el aneurisma aórtico y la insuficiencia mesentérica. Es importante que tengan presente la clínica frente a las enfermedades renales y hagan los diagnósticos diferenciales. El 10 al 15% de la población tiene riesgo de desarrollar nefrolitiasis, signos y síntomas de hematuria, que no siempre está presente, obstrucción, inflamación y sangrado y dolor cólico en flanco hacia abdomen, región genital, dolor paroxístico que recorre si el cálculo se mueve. Dieta, es fundamental saber que estos pacientes tendrán que conectarlos con la nutricionista, porque hay determinadas sustancias que empeoran los cálculos, por ejemplo, oxalato cálcico. La ingesta de proteínas reduce la excreción de citrato, que es predisponente a los cálculos de acetato cálcico, de oxalato cálcico, perdón. Alto consumo de sal amenaza la excreción de sodio, aumenta la excreción de sodio en la orina. Todo lo que disminuye el citrato predispone a los cálculos de oxalato cálcico. Y le pido disculpas por porque hay palabras que no están bien aclaradas. Vitamina D, calcio provocan hipercalciuria en pacientes predispuestos. Bypass gastrointestinales provocan hiperoxaluria. La obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico y la hiperuricemia en cálculos de ácido úrico. Sardinas y anchoas son ricas en purinas, lo que también empeora, y sabemos perfectamente que uno de los pacientes, si tiene nefrolitiasis, hay que considerarlo con la nutricionista. Esto ya lo hablamos un poco. El diagnóstico diferencial del dolor. Y las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son una de las infecciones más comunes en los seres humanos, sobre todo en las mujeres. Siempre utilizar, siempre ácido urocultivo, considerar la infección urinaria baja, la pielonefritis aguda, que sería la infección urinaria alta y que es motivo de fiebre y dolor lumbar, que generalmente es necesario internar. Considerar la bacteriuria asintomática, considerarla en mujeres en edad fértil, en embarazos, en enfermedades, considerar las enfermedades prostáticas en hombres, que son generalmente la única causa que en los varones provocan infecciones urinarias. Siempre urocultivos, pacientes con nefrolitiasis, pacientes con sondas permanentes, pacientes con cáncer de vejiga, catéteres WJ, nefrostomía, reflujo, vesiculolaterales en niños. Siempre ácido urocultivo, ecografía renal, TAC y uretrocitografía en determinados casos para determinar si hay estrecheces urinarias, uretrales o ureterales. En la infección urinaria siempre vamos a ver la leucocitosis. La cantidad normal de los leucocitos en la orina son 2 a 3 por campo. Y desciende su tamaño en orinas hipertónicas. El color generalmente de la orina es gris oscuro y tienen procesos inflamatorios, y en presencia anormal de estos leucocitos puede haber en procesos inflamatorios como es la glomerulonefritis lúpica, la deshidratación, la fiebre, el estrés o la irritación no infecciosa del tracto urinario. La característica de los leucocitos en las infecciones urinarias es que están siempre en acúmulos, ya sea en infección aguda, en pielonefritis y en cistitis. Acá un poco le puse
que es lo que uno debería tener en un sedimento de orina, no más de 5 de leucocitos por campo, pero cuando se presentan más de esa cantidad y en cúmulos, hablamos de infección urinaria. Suelen provocar las infecciones, por ejemplo, la Escherichia coli se presenta en orinas ácidas, el Proteus en la orina alcalina, lo mismo que la Pseudomonas. Son características de algunas bacterias que modifican la acidez o la alcalinidad de la orina. Y acá hay una foto donde se pueden ver los polimorfos nucleares en cúmulos, y lo que decimos nosotros que el bioquímico está familiarizado para decir que tiene infección urinaria el paciente. Bueno, otro de los temas tan importantes es la hipertensión arterial. Acá les puse algunas guías para la historia clínica, duración y niveles previos de hipertensión arterial, indicadores sugestivos de hipertensión secundaria. Eso hay que tener muy presente cada vez que vemos un paciente hipertenso, si es hipertensión esencial o hipertensión secundaria. Historia familiar de enfermedad renal parenquimatosa o por analgésicos, medicación, anfetaminas, AINES, anticonceptivos, gotas nasales, esteroideas, EPO, cocaína. Episodios de sudoración, palpitaciones y ansiedad, para pensar en el freocromocitoma, y episodios de debilidad muscular y tetania, para pensar en aldosteronismo primario. Factores de riesgo en la hipertensión arterial, siempre historia familiar y personal de hipertensión arterial y ACV, historia familiar y personal, sobre todo de diabetes, si es fumador, si tiene obesidad, si tiene transgresiones alimentarias, si tiene ronquidos o apnea del sueño. Y cuando el paciente esté internado, siempre es importante la pregunta, si fue ingresado con hipertensión arterial o si fue ingresado por hipertensión arterial. Si fue ingresado con hipertensión arterial, nosotros tenemos que actualizar órgano blanco, actualizar otros factores de riesgo, actualización terapéutica, tratamiento no medicamentoso y tratamiento medicamentoso colocar. Y si fue ingresado por hipertensión arterial, ¿qué es lo que lo descompensó? En la historia clínica, que puede ser realizada durante varias entrevistas, ya que es un paciente que no es fácil y que sabemos que todo paciente hipertenso va a terminar en complicación renal, es importante hacer la historia clínica ya sea por hipertensión o con hipertensión arterial. Acá les puse el Joint Committee, el número 8 de JAMA, que está en el 2014, donde clasifica la presión arterial sistólica normal menos de 120 y la diastólica menor de 80, prehipertensión entre 120 y 139 o 80-89 en presión diastólica, estadio 1 entre 140 y 159, 90 o 93 de mínima, y estadio 2 más de 160 o mayor a 100. Recuerden que esto ha ido cambiando en los distintos joints, entre el 6, el 7 y ahora el 8. Este es el último. Y tener presente siempre las causas de hipertensión secundaria, que ya sabemos, sobre todo nosotros, la enfermedad del parénquima renal, la hipertensión renovascular, la displasia fibromuscular, las enfermedades arterioscleróticas de la arteria renal, la vasculitis renal, el infarto renal, el hiperaldosteronismo primario, el tumor secretor de renina, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el síndrome de Liddle, que luego vamos a hablar cómo se produce, exceso aparente de mineralocorticoides, coartación de aorta, enfermedad de tiroides, drogas y apnea del sueño.
tener presente cada vez que vemos pacientes con sospechando hipertensión secundaria. Y por último, nuestra enfermedad renal crónica, que como saben ya la hemos clasificado en grado 1, 2, 3A, 3B, grado 4 y grado 5. Grado 1 mayor a 105 de filtrado glomerular, grado 2 leve, grado 3A leve a moderada, grado 3B moderada a severa, grado 4 severo y grado 5 menos de 15 de filtrado glomerular por 1.73 de metros cuadrados. Y ya sabemos que tenemos que compararla con la albúmina, ya sea el estado A1, A2 y A3 con los valores de albúmina, y nosotros sabemos que los pacientes están más o menos seguros cuando estamos en la región verde, donde estamos en la estadio 1 o 2 y con el estadio A1 de albúmina, porque mientras pasamos al periodo amarillo, naranja o rojo, sabemos que el pronóstico de los pacientes es peor. Esto, por favor, van a tener que repetirlo un montón de veces, pero hay que saber los estadios de la enfermedad renal crónica, porque esto se trabaja en el consultorio diariamente, y este es lo que sabemos ahora y que se ha ido agregando con estos últimos años, que el pronóstico de la enfermedad renal depende del filtrado glomerular y de la presencia o no de albúmina y el grado de albúmina. Así es que la JADIGO la han clasificado, lo mismo, está en un KIN internacional en el suplemento 13 del 2013, lo mismo que recién, los grados de albúmina en relación al filtrado glomerular. Y por último, la National Cancer Foundation, la clasificación KDOQI para la prevalencia y los planes de acción cuando nosotros tenemos filtrados más de 90 con o sin factores de riesgo. Tratamos de reducir los factores de riesgo. Si tenemos más de 90, tratar todo lo que es comórbida. Si tenemos 60, 89, estimación y progresión, índices de progresión, siempre tratando de bajar, reducir los riesgos y tratar todo lo comórbido. Moderada, evaluación también del tratamiento de las complicaciones, y cuando ya tenemos enfermedad estadio avanzado, pensar en reemplazo de la terapia renal si el paciente está urémico. Finalizado la clase. Muchas gracias y hasta la próxima.